Pero hoy vamos a estudiar la primera carta de Pedro, ¿verdad? Esa carta que en alguna medida nos permite a nosotros considerar una serie de aspectos. Yo entiendo, Santiago no fue el que discutió Neftalí con ustedes. Te delataste. Por eso es que estamos en pedo. Como en otras ocasiones, pues nos vemos forzados, nos vemos obligados a trabajar con el documento bíblico a base de una diversidad de opiniones teológicas, claro está. Pues hay documentos bíblicos en el Nuevo Testamento que usted le pregunta a un teólogo y le pregunta a 100 teólogos quién es el autor, y todos concuerdan, todos. Por ejemplo, la carta a los filipenses, el teólogo que diga que Pablo no la escribió, pues dicen, este no sabe de qué está hablando. Todos, no hay un solo teólogo que no concurra que fue Pablo el que la escribió. Lo mismo la carta a los corintios, lo mismo la carta a los tesalonicenses, lo mismo la carta a los efesios, y así sucesivamente. Pero hay cartas en el Nuevo Testamento que en el contenido, digamos, de presentación o de identificación de la carta, pues se dan y se atribuyen a unas personas, y hay unos teólogos que dicen sí, y hay otros teólogos que ya necesariamente dicen nunca pudo haber sido esa persona. Y desde luego no es tan importante a la hora de la predicación utilizar conceptos tradicionales. Pues eso no es tan importante. O sea, yo no me pondría bajo ninguna circunstancia en un sermón a dar una explicación de lo que opina teólogo fulano de tal y sutanejo y perencejo, porque en la predicación eso no es el propósito. Pero en un estudio bíblico, a pesar de que aquí no damos nota, pero queremos hacer un estudio bíblico responsable, pues sí es pertinente y es necesario poder decir las diversas opiniones de teólogos sobre el particular. Y yo creo que nadie se tiene que asustar y nadie tiene que pensar que por eso se respeta la escritura o se va a perder. Nadie tiene que pensar como el estudiante que yo tenía en un seminario donde yo daba clase, que el primer día de clase yo la vi, por lo menos en el documento que me dieron, que estaba matriculada, y fue a la primera clase, pero después no volvió, y unos días después me la encontré y le dije, mira, he notado que no has ido a la clase. Y me dijo, es que yo cuido mi salvación con temor y temblor, pensando que tal vez pues lo que uno pudiera decirle le afectara la salvación, ¿no? Eso no hay ningún problema con eso. Pero yo creo que responsablemente uno debe ver los documentos teológicos y uno llegar a las propias conclusiones. Yo no sé cuántos de ustedes vieron el programa Respuesta Anoche. Cada vez que hay preguntas de nuestros amigos testigos de Jehová, pues yo, aunque ustedes no se den cuenta en la pantalla, pero a mí se me aprieta el corazón, porque mi hermano mayor es uno de los líderes de ese movimiento en Puerto Rico. Su
esposa, sus hijos, mi hermana mayor, su esposo es también un líder dentro del movimiento de los testigos de Jehová, y uno dice, caramba, pero a fin de cuentas la teología admite la opinión de todos. O sea, si usted quiere decir que la primera carta de Pedro la escribió Chayanne, usted lo puede decir. Ahora, después que lo diga, usted tiene que probarlo. Y si usted lo logra probar, fantástico. Pero si usted no lo logra probar, entonces si usted insiste en seguir diciendo que X o Y fue el que lo escribió sin poderlo probar, entonces a mí me parece que eso es irrespetar el estudio formal de la Sagrada Escritura. Y nuestros amigos testigos de Jehová, pues obviamente adolecen de ese elemento. Ellos son muy literalistas, y como ellos solamente escudriñan su propia interpretación, afirman su propia interpretación y rechazan cualquier otro tipo de opinión, pues uno no tiene otra alternativa que decir, no puedo reconocer, no puedo validar tu posición. Con los teólogos, pues no hay ningún problema, pues, porque los teólogos dicen, mira, yo creo que fue Pedro, y otros dicen, yo creo que no fue Pedro, pero ellos ponen las cartas sobre la mesa. Dicen, mira, yo creo por esto, por esto, por esto y por esto. Por ejemplo, hoy yo me di unas horas a la lectura, y era interesante, porque uno se ubica y dice, bueno, déjame ver qué dice el contrario. Y cuando uno lee al contrario en posición del otro, uno dice, oye, pero es que él tiene razón también. ¿Y por qué? Porque ellos emiten su opinión, pero ponen sobre la mesa, mira, esto es lo que yo creo, y es bajo esto, y es bajo esto, y se convierte en una fuente extraordinaria, hermosa la Escritura, porque a fin de cuentas lo que salva no es si Pedro la escribió o no la escribió. Lo que salva es el Cristo del que Pedro predica. Si él le escribió, gloria a Dios, y si no le escribió, gloria a Dios también. A fin de cuentas, yo creo que la posición más hermosa de la teología con respecto a la Sagrada Escritura la tienen precisamente aquellas escuelas bien simples, bien sencillas, que dicen que la Biblia no tiene más que un solo autor, el Espíritu Santo. Los demás simplemente lo que hicieron fue escribir, y escribieron lo que el Espíritu Santo les inspiró. A mí me parece que eso hace un sentido de vida cristiana práctica extraordinario. Por lo tanto, no hay que preocuparse si alguien te dice, ay, pero pastor, que usted me dijo, yo toda la vida creía que esto y ahora me dice que esto no es así. No tenga ningún temor por eso, realmente eso no es lo importante. Ahora bien, ¿qué percibimos cuando usted lee Primera de Pedro? Porque hoy vamos a trabajar nada más que con Primera de Pedro. Cuando uno lee Primera de Pedro, lo primero que uno percibe es que este es un documento que tiene una altura de exquisitez, de estilo literario, de reflexión teológica, que va por encima de la forma y manera como pensaba la iglesia primitiva de los primeros años. O sea, cuando uno lee Primera de Pedro, uno dice, oye, aquí hay un documento sumamente serio teológicamente hablando. Hay un documento con una profundidad espiritual extraordinaria, porque esta es una carta que cuando uno la lee con detenimiento y trabaja con el contexto histórico con el que vamos a trabajar hoy, uno dice, oye, pero qué profundidad tiene esta carta. Y por el otro lado, es una carta que tiene una fuerza vital, y presenta una fuerza vital de las comunidades cristianas que son mencionadas aquí, que no son